Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de la UNAM que tenemos el día de hoy, 21 de mayo del 2026. Es un gran gusto poder recibirlos a ustedes de manera presencial y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales también. Les mandamos un cordial saludo. Muchas gracias por seguirnos en este jueves de la UNAM que presentamos en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, a quien le agradecemos muchísimo siempre la hospitalidad que tienen para con nosotros. Bueno, el día de hoy tenemos una charla que nos parece a la Universidad Nacional una charla muy importante, sobre todo si pensamos en los valores que una sociedad debe tener, los valores de la tolerancia, de la diversidad, de la inclusión, que son valores cada vez más importantes y que debemos de fortalecer. Bueno, el día de hoy nos acompaña Adrián Isaías Diosdado Zapatero, el cual nos dará la charla El ABC de la sexualidad y el género. Y para poder simplemente entrar de lleno, porque nos parece que nuestro conferencista el día de hoy tiene muchas cosas que decirnos, simplemente les diré que Adrián Isaías Diosdado Zapatero es titular de la Unidad para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género en San Miguel de Allende. Tiene una gran trayectoria, tiene una gran cantidad de cursos que ha desempeñado y ha desarrollado e impartido. No quisiera leerles todo porque le robaría el tiempo de la conferencia, que me parece que es la parte medular de esta charla. Y bueno, yo agradeceré mucho que le podamos recibir con caluroso aplauso. Posteriormente, les compartiré un espacio para poder interactuar con él, con algunas preguntas, no solamente con ustedes, sino también con las personas que nos acompañan en redes sociales. Así que bienvenido. Pues buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes, también a las que nos sintonizan a través de las redes sociales. Yo estoy muy emocionado de estar aquí. Cuando me hace la invitación el maestro Arturo de venir a darles esta placa sobre el ABC de la sexualidad y el género, me emocionó mucho porque creo que el tema que anteriormente no convocaba gente. Aquí algunas personas reunidas, estamos hablando de 2008, 2009, era imposible que tuvieras más que a tus 3 o 2 amigos que estaban ahí contigo, pero sí era muy difícil que se reuniera gente para ver este tema. El tema que vamos a abordar el día de hoy me parece que es un tema muy importante que necesita desmenuzarse poco a poco para entender los conceptos básicos y poder desarrollar una línea base de conocimiento en materia de sexualidad y el género. Para empezar, me gustaría que ustedes dieran una lluvia de ideas. Como yo tengo esta pregunta y sí me gustaría que tal vez levantando la mano o no levantándola, crean, por ejemplo, ¿qué tan natural es la sexualidad? ¿Quién cree que la sexualidad es natural? Levante la mano. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manos levantadas. O sea, la mayoría cree que la sexualidad es natural. Vamos a reservar estas respuestas para el desarrollo del tema y vamos a ir desarrollando la pregunta, ¿les parece? Esa va a ser la base del tema. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre sexualidad humana. La sexualidad humana se divide en 3 componentes característicos. Uno de ellos es el social, otro es el psicológico y otro es el biológico, ¿sí? Nosotros, para entender estos 3 conceptos, vamos a empezar con el social, que pareciera que es un secundario, pero vamos a empezar con el social. Supongamos que ahorita no estamos en una plática de sexualidad. Supongamos que hoy estamos aquí reunidos para mi descubrimiento de género. Yo soy una mujer embarazada, tengo un pastel donde va a salir humo y este humo me va a revelar el género o el sexo
de mi bebé. ¿Sí, sí se lo pueden imaginar? Ok, si el humo sale de un color, pues vamos a saber el sexo, ¿verdad? Supongamos que el humo sale morado. ¿Qué sexo es? No, pues ahí no tenemos idea. Pero de repente se empieza a tornar rosa. ¿Qué respuesta daríamos? Que es una niña, ¿verdad? ¿Por qué? Así es, entonces ahí ya vamos viendo conductas sociales que nos van marcando el género o la sexualidad de las personas. En este sentido, pues estamos viendo que en lo social entendemos que hay colores para niños, hay colores para niñas y que hay actividades para niños y que hay actividades para niñas. Eso es lo social. Empiezan las contracciones del parto, empiezo a tener estas contracciones, de repente les piden que salgan para afuera para no entorpecer un poco, llegan algunos paramédicos, me atienden, tengo un bebé, escuchan el llanto del bebé allá afuera y qué es lo que les interesa saber de lo que pasó aquí adentro. ¿Qué sexo? Si salió bien, ¿qué más? Pero lo que nos preguntaríamos qué fue, ¿no? Si sí fue niña como lo había develado la vela, o si fue un niño y se había equivocado la vela. Entonces, supongamos que es un niño. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que es un niño? Por los genitales externos que mantienen, bueno, que se ven a simple vista. ¿Y cómo nos daríamos cuenta si es una niña? Carecería, ¿no? De estos genitales externos, solo tendrían lo que son los labios mayores, que sería la entrada, pero no tendría alguna otra característica. Ya tenemos dos relaciones, que es lo social, lo biológico, que nos determina la biología. ¿Qué es lo que nos determina? Las funciones y características de los cuerpos. ¿El psicológico a qué se referirá? ¿No? Lo psicológico se refiere a la identidad que va a tomar esta persona. Supongamos que pues ya creció el bebé, se los vuelvo a presentar en otra reunión 6 años después. Yo traigo al bebé vestido de amarillo y anda corriendo, lo rapé porque tenía piojos, no, y ahorita pues es como complicado saber el sexo de la persona, que ustedes ya sabían que era un niño, pero alguien que sea nuevo, que se integre, si ve vestido a este niño de amarillo con el pelo corto, pues va a tener alguna confusión, no va a saber si es un niño o una niña, a partir de sus características sociales que van a ser sus comportamientos de con qué empieza a jugar, porque a esa edad ya tenemos bien definido nuestro género. El género se define a los 3 años de edad según los estudios psicológicos y ya en esa edad tú te sientes o te entiendes como te perteneces a un género o al otro. ¿De acuerdo? Queda claro este tema de lo sociales que vemos y que asumimos. Lo biológico, pues sería lo que compone nuestro cuerpo y lo psicológico, pues nuestra identidad. En cuanto a la educación sexual, nosotros en México tenemos una educación sexual como la Bella Durmiente. ¿Cómo hago esta analogía? Pues de la siguiente manera. La Bella Durmiente, para no exponerla a peligros de una rueca que la iba a hacer dormir, ¿qué fue lo que hicieron sus padres? Desecharon todas las rocas del reino y escondieron las que quedaban por ahí. En este sentido, la lección que nos da este cuento es que si nosotros escondemos la información, no vamos a poner a salvo a las personas. Al contrario, las vamos a estar limitando, dejándolas sin herramientas para el día que se presenten ante un problema puedan abordarlo. Sin embargo, si nosotros ocultamos esta información, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que esta persona seguramente no va a tener las herramientas para poder defenderse. ¿Y qué pasó con la Bella Durmiente? Encontró la rueca,
se le hizo algo desconocido, algo novedoso, algo que ella jamás había visto, se acerca, la toca, se pincha y se duerme. Y eso es lo que la educación en México nos podría ser un parecido. Ocultamos la información real y empezamos a caracterizar nuestros cuerpos. Por ejemplo, empezamos a llamar a nuestros cuerpos de otra manera. Y bueno, sobre todo en los genitales, que son como los temas más, como el tema más difícil de abordar. ¿Qué es lo que se solicita para una educación sexual integral? Pues se debe de tener conocimiento integral del tema. La edad también debe de ser un aspecto importante, igual que el nivel de comprensión de la persona. No podemos dar la misma información a niños de primaria que a ustedes que ya son la mayoría adolescentes y adultos. Entonces, no podemos dar la misma información ni con el mismo contenido. Tendríamos que manejarlo de una forma más digerible para los niños con base en su edad y su nivel de comprensión. Pero siempre anteponiendo las necesidades y los intereses de la persona. Si un niño llega y les pregunta a ustedes, ¿cómo nací? ¿Ustedes qué les responderían? Encuerado, con pelo, sin pelo. ¿Cómo le dirían a este niño que nació? Dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad, ¿sí? Se lo explicaremos dependiendo de la edad. Algo que tenemos que ver es los intereses que tiene la persona para posteriormente ver su necesidad real. ¿Qué interés tiene? ¿Ya has escuchado hablar de cómo naciste? Le podemos devolver con otra pregunta. ¿Para qué? Para sondear los intereses que tiene esta persona en torno a la sexualidad. Tal vez el niño lo único que nos quiera decir es si nació con ropa o sin ropa. Pero nosotros, pues, como no estamos entendiendo las necesidades ni los intereses de la persona, pues damos la información que las abejitas, que si la florecita, que si el polen y demás, y terminamos confundiendo más a la persona o al niño porque pues no era ni su necesidad y tampoco era su interés. Entonces, una sexualidad integral, una educación sexual integral se debe de componer por lo menos con estos 5 componentes. Ya ahí hay más que hay que ver la cuestión científica, la cuestión laica y demás, la accesibilidad, entre otras cosas. Bueno, pues viendo esta pequeña introducción para lo que vamos a ver el tema el día de hoy, vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es el sexo? El sexo, pues es la diferencia biológica, física y funcional de cada una de las personas. Esto se atañe en un sesgo que es cromosómico. ¿Qué significa esto? Pues que nos componemos de cromosomas. Si es un hombre, va a tener seguramente una X y una Y, que ese es el sexo cromosómico de la persona. X y Y, hombre. X y X sería una mujer. X, Y, X, ¿qué sería? Intersexual, exactamente. Entonces, nosotros tenemos una visión del género que es binario, que solo entendemos lo que son hombres y lo que son mujeres, pero también hay un tercer sexo que se puede denominar así, que son los intersexuales. ¿Qué es un intersexual? Son aquellas personas que tienen las características biológicas de ambos sexos. Tal vez una se desarrolle más y la otra pues quede como un poco rezagada, pero tiene ambas características. Entonces sí queda claro el sexo, que son estas diferencias anatómicas basadas en los cromosomas. Sí, ok. Ahora, ¿qué es el género? ¿No, verdad? ¿Sí? Ok, el género es el conjunto de atribuciones, expectativas, ideas, características, costumbres, todo aquello que es social, que se atribuye a una persona con base en su sexo. Regresando al ejemplo que les ponía hace rato, cuando nos damos cuenta que una persona ya nació y que es de cierto sexo, empezamos a
incluso ya decir, miren, mi bebé recién nacido se ve bien macho porque pues es un hombre y tiene rasgos muy masculinos y trátenlo rudo porque pues de esta manera debemos de tratar al niño, ¿no? ¿Y qué pasa si es una niña? Pasa todo lo contrario, trátenla tierna, con cuidado, cárguenla delicada, porque pues es una niña. Entonces, esas características sociales se le van atribuyendo a la persona con base en su características de sexo o sexual. ¿Alguna duda referente a estos dos términos? ¿No? ¿Sí queda claro lo que es sexo entonces? Hombre, mujer o características sexuales, ¿sí? Porque también puede ser un intersexual. Género es lo masculino y lo femenino, lo que se va a asociar a estos sexos, ¿sí? Pues en conclusión, entonces significa que nacemos machos o hembras, pero a poco nos vamos convirtiendo en hombres o mujeres. Esto significa que cada género establece lo que es propio para hombre y lo que es propio para las mujeres. En ese sentido, hubo una mujer filósofa que es quien pone la categoría de género, pero sin mencionar que era el género. Seguramente algunos de ustedes la han escuchado, que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en su libro que es El segundo sexo, menciona una frase que dice, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué significa esta palabra? Pues significa todo lo que vimos en el género, que a través de las características y de las atribuciones sociales que se le hacen a una persona que nació con vagina y con vulva, pues que se le va a hacer una construcción social para determinarla o convertirla en lo que sería una mujer, ¿sí? Entonces ella dice, no se nace mujer, se llega a hacerlo porque poco a poco te van construyendo en esta medida de hombre o de mujer. Mm, ¿Cuáles son las dinámicas del género? La dinámica del género tiene tres acciones o tres instancias básicas con las que se desarrolla. La primera es la asignación del género. Esta se realiza al momento de nacer, que ven tus órganos o tus genitales, más bien, y ahí se te asigna si eres hombre o si eres mujer con base en estos genitales, pero a eso le llamamos asignación del género. La segunda es la identidad de género. Una vez que la persona ya nació con ciertos genitales, puede o no identificarse con su cuerpo y puede empezar a ver pues alguna discrepancia también entre su sexo y su género. Esto ocurre los 2 y 3 en los estudios psicológicos que se han hecho en la materia. El primero fue Freud, que es quien pues pone como toda esta rama. Y por último es el papel o rol de género, que es una vez que ya tienes un género, que ya tienes un sexo, que ya te identificaste con un género, ahora tenemos lo que es un rol de género, que esto va a ser cómo vamos a actuar dentro de una sociedad y qué es lo que espera esa sociedad también de nosotros. En ese sentido, lo que debe de ser un hombre y lo que debe de ser una mujer socialmente. Aquí ya lo podemos ver de una manera más integral, lo que es la galletita del género. ¿Alguien ha visto anteriormente esta galleta de género? Bueno, para algunos seguramente sí lo han visto, algunos seguramente no. Esta galleta de género nos explica que una cosa es la expresión del género, otra cosa es el sexo biológico, otra la atracción u orientación sexual y la identidad. Vamos a empezar con la expresión de género. La expresión de género al mundo de cómo quiero vivir. Actualmente no se han escuchado el término de no binarios o de género fluido, ¿sí? Que es como una conjunción de estos dos géneros y la persona puede rolar de uno a otro sin problema e inclusive con los pronombres. Bueno, ahí también es otro. La expresión de género es más cómo yo voy a darme a notar al mundo, cómo voy a expresar mi género a la sociedad. El sexo biológico, pues es algo que ya mencionamos, es algo
inherente de la persona que nace con ello, que pues podemos modificarlo posteriormente, pero que al nacer tienes una asignación. ¿Qué es la atracción o la orientación sexual? Es hacia qué me siento yo atraído. Porque sexo hombre o masculino, pero mi orientación sexual puede ser bisexual, puede ser pansexual, o puede ser gay, o puede ser como un trans también. Eso depende también de la persona. A eso se refiere la orientación sexual, más bien a sexo, alguien que tiene ambos sexos también. Eh, y por último, la identidad de género. ¿La identidad de género a qué se refiere? Pues es una conjunción de todo lo que ya vimos y es disfruto y el cómo entiendo todo lo demás, el cómo entiendo mi expresión de género, el cómo entiendo mi sexo, el cómo entiendo mi atracción o mi orientación sexual y pues todo eso termina haciendo mi identidad de género. ¿Quedan dudas o preguntas hasta ahí? ¿No? Lo que les decía, la frase de la filósofa, es un ejemplo del por qué es mencionar o hablar del género en políticas públicas. ¿Alguien cree que haya una relación importante en este tema entre género y políticas públicas? ¿No? ¿Sí? Los derechos que tiene cada individuo. Los derechos que tiene cada individuo. ¿Qué otra razón podría ser? Esa es muy buena. ¿No? La participación política. Ok. Un ejemplo que yo puse a raíz del estudio que hice en la universidad fue, por ejemplo, no es lo mismo la agricultura en México, y ahorita les voy a decir a qué voy con todo esto, la agricultura en México que la agricultura en África. ¿Sí saben cuál es la diferencia? ¿No? En que en África el género femenino es el encargado de la agricultura. Mientras que en México, quien se encarga de la agricultura es generalmente el sexo masculino, ¿sí? Si nosotros no consideramos esto en las políticas públicas que vamos a implementar, va a pasar lo que ya sucedió. ¿Qué sucede en el África? Sucede que llega la FIDA, que es la organización monetaria más grande del mundo que aporta economía a países en desarrollo, y ellos deciden donarles unos tractores que mandaron a hacer para que se aplicaran en la agricultura en México, en África. Entonces solicitan a los participantes jóvenes de África que se acerquen para enseñarlos a conducir estos tractores. Ellos van, toman la capacitación, todos estos hombres muy entregados, muy participativos en esa capacitación y aprenden a conducir los tractores. La FIDA y la FAO se van pues a seguir haciendo sus actividades y vuelven a un año. ¿Qué creen que había pasado con la agricultura en África? Absolutamente nada, exactamente. No pasó nada, no cambió nada con la intervención de esos tractores en el África. ¿Por qué creen? Porque los hombres se negaron rotundamente a participar en actividades que eran exclusivas para las mujeres. ¿Y qué decidieron hacer con los tractores? Decidieron hacer una pista a su modo, hacer carreritas de tractores y cuando ya empezaron a dejar de funcionar, pues ya no les importó, porque al final de cuentas no había sido como un ingreso. No sé si ahí se entienda como la importancia de el integrar la perspectiva del género en las políticas públicas. Sí, sí queda como un poquito claro el ejemplo. No queda claro. O sea, sí, pero como o sea, un ejemplo en nuestro país o en nuestro municipio. O Bueno, sea, sí me queda claro el ejemplo, pero en nuestro país, como, ¿cuál sería el bueno, ejemplo uh -huh. preciso?
Bueno, en nuestro país es prácticamente lo mismo. Acá les puedo poner un ejemplo, por ejemplo, en este sentido de las mujeres que no tenían derecho al voto, ¿sí? No sé si se entienda esto del sesgo de las políticas públicas por el género. El derecho al voto, pues si bien es un derecho que las mujeres han conquistado en México recientemente, porque no pasa de ser de los 50, mmm, creo que es la política de género más, como más asertiva o en la que más se vislumbra, porque a la mujer no se le dé el derecho al voto porque se creía que era lo suficientemente, no sé, ciudadana para poder otorgarle lo que es el voto. Se le da por la misma razón que en México se hereda la agricultura a las mujeres, porque los hombres ya la capacidad de voto del hombre ya no era suficiente para los intereses políticos de ese momento, que se integran a las mujeres a esta ley para darles el voto. Pero realmente tenían derecho a acceso al voto estas mujeres libre, informado y demás. Pues claro que no, llevaban como al hombre líder y él les decía por quién votar. Entonces, no sé si ahí se entienda como la importancia de la perspectiva del género en el desarrollo de las políticas. Bueno, pasando como a este tema de la perspectiva del género en las políticas, también es importante verlas porque si bien las mujeres en México tienen varias cargas de trabajo, a diferencia de los hombres. Una de estas cargas la podemos ver. ¿Quién se hace responsable de los hijos principalmente en la casa cuando es un matrimonio? Las mujeres. ¿Quiénes se hacen responsable de la comida? Las mujeres. Y si alguien se enferma en la casa, ¿quién se hace responsable? Las mujeres. ¿Se ven cuánta carga de trabajo se les hereda a las mujeres por el simple hecho de ser mujer? Y se les hereda porque a ti te toca. O sea, ni siquiera le preguntan si es parte de la convivencia social, más bien se les asignan esas tareas y no pueden renunciar a ellas tan fácilmente. ¿Por qué? Porque son cuestionadas por la sociedad. No es una madre naturalizada o no sé qué tanto dicen, como ese tipo de expresiones se llegan a escuchar pues del sesgo que todavía tienen las mujeres en ese tema. Vamos a pasar con el tema de diversidad sexual. Sí quedó claro entonces la perspectiva del género en las políticas públicas, la incidencia y la importancia que tiene. ¿Sí? Ok, esta misma perspectiva la tenemos que tener, pero también para un tema que llamamos diversidad sexual. ¿Qué entendemos por diversidad sexual? Pues se entienden todas las categorías de la disidencia sexual más la heterosexual, que es lo que compone esta diversidad. Hasta abajo dice LGBTTI más H. Ya parece como álgebra más que realmente un acrónimo. ¿Qué significa este acrónimo? Pues significa lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, más heterosexuales. ¿Sí? Y ahí todavía nos faltan un montón, asexuales, no binarios, queer y demás. Pero bueno, esto es parte de lo que sería la diversidad sexual, entendiendo que ahí están los heterosexuales, ¿de acuerdo? O ustedes ¿quién de aquí es heterosexual? A ver, levante la mano. Ok. ¿Ustedes sabían que pertenecen a la diversidad sexual? ¿Sí? ¿No? Ok, ¿no? Ok. Entonces, pues sí pertenecemos, todas las orientaciones e identidades pertenecen a la diversidad sexual. ¿Cuál es alguna definición? Esta definición nos la dan en letra S, que es la diversidad sexual engloba todas las manifestaciones que tiene el ser humano para poder evidenciar y vivir su sexualidad, haciendo referencia a las manifestaciones de las sexualidades, a la libre expresión del cuerpo, a la identidad, las orientaciones, las preferencias, los deseos, lo erótico y lo afectivo que puede ser nuestra persona. Entonces, esa definición
definición pues nos habla de lo que podemos hacer las personas de la diversidad sexual, que pues ahí ninguno nos limitamos porque todos tenemos como estos aspectos e incluso otros. Algunas definiciones en la disidencia sexual, que es todo aquello que no se apega a la heteronorma o que sale de estos estándares de género y que denominamos como lesbianas, gays, homosexual, bisexual, transgénero, transvesti, transexual, heterosexual, intersexual. Y bueno, hay otras que son pansexual, demisexual y bueno, hay muchísimas definiciones. Yo les quise englobar las que más conocemos o las que más se han escuchado. ¿Por qué siempre empezamos el acrónimo con el L? ¿Alguien sabe? Por vulnerabilidad. ¿Sabían eso? ¿No? Se hace por vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en el momento que empieza como este despertar de la ciudadanía sexual en México, ocurre que las mujeres no eran tomadas tan en cuenta en estos temas, más que unas que otras que resaltaban ahí con trabajo, pero la mayoría de mujeres estaban olvidadas y al tema se le llamaba homosexual. Eran puros hombres generalmente los que se acuñaban este término y la invisibilización de las mujeres. Por eso la vulnerabilidad hizo que las mujeres fueran al frente del acrónimo. Este acrónimo empezó con LG. Era el movimiento LG durante los 70s, 80s, parte de los 90s, hasta que se empezó a desarrollar este acrónimo que hoy conocemos, que lleva el LGBTTIQ+, y bueno, esas nuevas definiciones. Pero sí pasa como en este sentido de que al inicio solo se tenían L de lesbianas y la G de gays, porque eran los únicos que se representaban en el movimiento. Después los bisexuales empezaron a reclamar, las personas transvestis y trans y demás, también empezaron a hacer su reclamo. La Q significa queer. Es un término anglosajón que se utiliza mucho en México. Yo casi no lo utilizo, pero es un término muy anglosajón. Diga. Pienso que los más rechazados son los trans, porque por ejemplo, una de hombre ya, un gay trae bigote y no se sabe, pero un trans, o sea, para mí son los que sufren más. Sí. Bueno, eso es muy cierto, es una de las poblaciones como más discriminadas por nuestra sociedad, sí, claro, sobre todo cuando no tienen este sex passing. ¿Sí saben qué es el sex passing? ¿No? Es como cuando yo tal vez soy un trans hombre, que antes era mujer y ahora soy hombre, y que me veo un menudito, porque ya me empecé a hormonizar, entonces yo tendría sex passing, porque parecería un hombre delgadito, flaquito, pequeñito, entonces estaría muy apegado a lo que sería un hombre heterosexual. Entonces yo estaría pasando como alguien heterosexual y tal vez pase desapercibido, ni se note. Sí. Que sería, sí, que tiene que... Así es. En este caso sería, pero sí sería como las personas trans apegándose a el género al que quieren corresponder. ¿Sí? No sé si me di a explicar con ese término. ¿Sí? Ok. Y claro, ahí, pues sí, fueron las primeras que empezaron estos movimientos. Por ejemplo, en Nueva York, pues las personas trans fueron las que empezaron el movimiento en Nueva York, porque eran las más atacadas por la policía. Eran estas personas que pues ya estaban muy vulneradas. ¿Alguna pregunta, duda más sobre esto? O sea, ¿no? También ahí faltaron los hermafroditas. Yo. Sí. Ahora se llaman intersexuales. El término hermafrodita cambió para dar paso a lo que serían este nuevo término a las personas,
para intersexual. El hermafroditismo se está señalando más actualmente para las especies de animales y así, pero a una persona actualmente se le llama intersexual, que fue lo que les decía, la Q y la I. El I es este intersexual que antes conocíamos como hermafrodita, sí, pero quieren decir prácticamente lo mismo, nada más que uno se acuñó para humanos y otro se acuñó para la especie animal, ¿sí? Bueno, esta frase de Carlos Monsiváis, me gustaría que alguien me ayudara, por favor, así. Ay, sí, díganme. Bueno, ¿usted considera que la homofobia está mal? Más bien, ¿tú qué consideras? Por ejemplo, persona, golpearla, agredirla con base en su orientación sexual, lo que esté bien. Yo creo que es subjetivo de cada persona. Pero para ti, Para mí no está bien. no está bien, Bueno, ok. Pues ese término que tú acabas de dar es esta misma respuesta. Yo tampoco apruebo la homofobia. Creo que la homofobia viene principalmente de aquellas personas que tienen miedo a su sexualidad. Porque si bien no es en todos los casos, no quiero generalizar, pero muchos de los ataques homofóbicos que he recibido en mi vida han sido por personas que tienen pues sí, esta como confusión con su sexualidad, que no saben si son heterosexuales o bisexuales o gays y que de repente son como los que más hayan atacado. Bueno, y la homofobia es real y muy peligrosa porque aún en las publicaciones acerca de este evento hay comentarios en redes sociales homofóbicos, Claro. violentos y que dan miedo. Sí. Que dicen que se mueran, dicen cosas terribles. Sí, claro. Y esa parte del discurso de homofobia, pues tiene que ver con un miedo irracional que nos menciona, ¿no? Que es la antipatía irracional, el odio, el desprecio y en varios niveles el afán de excluir a los diferentes, de negarles su condición humana en lo básico. La homofobia en el siglo XIX continúa dándose no solo porque las lesbianas, los transgéneros no paguen sus impuestos, sino porque esto fue aprendido. ¿Con qué lo aprendimos? Con el género. Porque el género no te permite salir de la heteronorma. ¿Qué es la heteronorma? Pues esta norma que nos dice socialmente, porque no hay ningún libro escrito, yo nunca he visto un libro escrito donde diga qué se hace con hombres, qué se hace para mujeres y que tengan esta heteronorma. Entonces, pues es esto, es la antipatía irracional o el odio o el desprecio para esta población que principalmente pues tiene que ver con las características sexuales. ¿Y usted cree que la gente que es homófoba son personas malas? Pues eso va a depender. Yo no puedo decir si una persona es mal en su totalidad por ser homófobo o no, porque la homofobia también va interna. ¿Qué pasa? Esto, muchos homosexuales somos homófobos internamente. Hace días en una publicación veía a jovencitos como de 18, 19, máximo 23 años, pero no pertenezco al ambiente hochis. Y como con rasgos muy masculinos, como con incluso algunos con botellas de cerveza, otros con carros, dando como esta apariencia de apegándose a lo que espera la heteronorma de ellos. Entonces, esta homofobia interna también se mide en estos niveles. Por eso te digo, esas preguntas no te las puedo responder así, porque incluso la homofobia está internalizada en cada uno de nosotros. No voy a decir que solo en mí, ni que solo en los más homófobos, no. Está en todos los mexicanos y yo me atrevería a decir que en la humanidad, porque por mucho que estén avanzados los países, esta homofobia sigue estando latente. Tal vez ya se vislumbra menos en unos países, pero sigue habiendo este mismo rechazo y esta misma intolerancia. En ese sentido, yo creo que sí, la homofobia sí es dañina, sí hace daño. Dice, como usted dice, es algo que tenemos desde la crianza, porque aunque la gente, bueno, las personas te enseñan a odiar a las personas diferentes, siempre queda como esa distinción, aunque no sea eso, simplemente en algunos casos, en algunas familias, te dicen, ah, no, pues es que tú eres normal por estar encasillada de cierta cosa,
y él es diferente y él está mal por hacer esto, y aunque no lo hagan de mala intención, pero pues de todos modos lo hacen en la crianza y hasta la actualidad todavía. Así es, y eso no solo, el género no solo nos ataca a las personas de la diversidad o de la disidencia sexual, el género también ataca a los mismos hombres y a las mismas mujeres, heterosexuales, cisgénero y demás. Con este sentido, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, una mujer que se sale un poquito de su norma, ¿cómo es señalada? O una madre soltera anteriormente, ¿cómo era señalada por ese aspecto? Pero nunca se señalaba al padre soltero, ¿verdad? O sea, nada más señalaba a la madre soltera, que era como la irresponsable y demás cosas. Entonces el género mismo nos va atacando a todas las personas y entre nosotros nos vigilamos. Les voy a poner una dinámica donde les voy a pedir, por favor, si pueden cerrar sus ojos un momento y yo les voy a ir narrando como algo para entender un poquito de la homofobia generalizada. Vamos a imaginar que estamos caminando por la calle que ustedes quieran de San Miguel de Allende, van caminando. De repente empieza a llegar gente a caminar a sentido contrario de ustedes, en el mismo sentido hacia donde ustedes van. Ya empieza a haber más gente, empieza a haber más, y de repente escuchan una palabra que dice joto. Quédense ahí, vean a su alrededor quiénes están, qué buscan. ¿Ok? Abrimos los ojos. En esta reflexión, al escuchar la palabra joto, ¿a quién buscamos? Al joto, ¿verdad? Buscamos al joto dentro de todas estas personas. Si se fijan ahí, hay una agresión verbal de alguien hacia una persona. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos al agredido para agredirlo más y yo también puedo, ¿no? Entonces ya no basta que le hayan gritado joto, sino yo también busco a ver dónde está para ver qué más le digo. Y eso es parte de nuestra homofobia interna, porque no vemos a esta persona como víctima, la vemos como, pues qué bueno que le pasó por joto, ¿no? O sea, por andar caminando esa hora, por donde yo iba y que le griten, se lo merece. Entonces, eso mismo nosotros lo vamos replicando internamente, que ese es donde debemos de empezar a trabajar la homofobia, en lo que nosotros, nuestras conductas, nuestras acciones, que sí repercuten, que sí cuestan vidas y que sí son dañinas en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, digan. Sí, digan. Yo fui a cortarme el pelo. Me fui a cortar el pelo, que es homosexual. Pero entonces salen corriendo y dicen, ay, no es el joto, que se cree muy guapo. O sea, ahí es homofobia. Sí, lo que les decía. Sí, esto, pero luego yo me puse a pensar, bien, como mujeres, vamos a decir, yo veo una mujer y digo, ay, esa está bien fea o está bonita. O sea, como que nos de caníbal, o sea, nos comemos unos y otros. Sí. O sea, seamos lo que seamos, siempre vamos a estar. Así es. El género está muy metido entre nosotros, que incluso, ¿ustedes creen que tenga algo que ver el género con su alimentación de ustedes? ¿En qué sentido? Por ejemplo, sé que según la carne es como muy dañina, porque produce ciertos, no sé, toxinas o algo. Ok. Pero, por ejemplo, en la cuestión de la alimentación, fíjense otro ejemplo que les voy a poner. Cuando yo llego a una comunidad a hacer un estudio, es una comunidad indígena de San Miguel, mi encuesta. Y a notar algo que pasaba en la mayoría de las casas a las que iba, que las mamás cuando de comer, siempre buscaban a los hijos para darles de comer. Cuando había carne, se les servía primero a los hombres para que estos comieran carne porque lo necesitaban más,
por el simple hecho de ser hombres, ¿sí? Incluso había mujeres que heredaban su plato de comida, bueno, su ración de carne para el varón, para el hombre. Aunque este hombre se la pasara afuera de la tienda tomando caguamas todo el día, la cuestión de género a ellas les decía que por el hecho de ser hombre, ellas debían de quitarse su alimento para dárselo a este hombre y en ese tema, chéquense ahí cómo el género actúa, de qué manera nos tiene controlados hasta qué comemos. ¿Cuál fue otro ejemplo que me di cuenta? Que las mujeres cuidan mucho más lo que comen que los hombres, porque los hombres, aunque estemos panzones, gordos y así, todos de mal hechos, queremos a la Barbie de 90, 60, 90, porque ese es el estereotipo de la mujer que se espera. Entonces, también la alimentación de las mujeres se basa mucho en el género, de qué comen, a qué horas comen y cuánto comen, para no salir como de este estereotipo que se impuso para las mujeres. Entonces, en ese sentido también el género nos va limitando, incluso hasta qué comemos, cómo lo compartimos y cómo nos socializamos a la hora de la comida en la familia. No sé, ¿tienen dudas? ¿Queda claro ese ejemplo? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Bueno, entonces, si vamos así, vamos a ir descubriendo más temas. Por ejemplo, otro ejemplo que les voy a dar de la relación género y un factor económico en los países de Latinoamérica. Ocurre que el elaborar canastas en México es una actividad que puede hacer un hombre o una mujer sin ningún problema. Pero lo mismo pasa en otros países de Latinoamérica, donde el elaborar canastas es una actividad única de mujeres o puede ser una actividad única de hombres. Y esto se asocia con otras actividades. Por ejemplo, en una parte de Perú lo hacen los hombres en este territorio porque las canastas las utilizan para ir de casa y lo que recolecten en el campo lo van echando en esas canastas. Sin embargo, en otros países, las mujeres son las únicas que podían tejer canasta como una asignación natural prácticamente de que eso les tocaba hacer a ellas. Entonces, esa producción que llega a generar economía en algunas comunidades, pues también está distinguida por el género, porque en ese sentido no cualquiera puede producir canastas en esos países, como lo que pasó en el África, de que pues, los hombres no iban a participar jamás en la agricultura porque es una cosa relacionada o una actividad relacionada para las mujeres, que ellos pues no se sienten parte de eso porque es algo para mujeres. Y si le entran a estas actividades, ¿qué creen que cómo les vaya? Pues van a tener ataque precisamente de sus mismos compañeros, de sus mismos hombres, que es al punto al que quiero llegar. El género también es un poco homoerótico, y lo estábamos viendo en el sentido de que los hombres heterosexuales hacen cosas para impresionar a otros hombres heterosexuales, incluido arriesgar su vida, con tal de demostrar qué tan hombre soy, ¿no? Y en esta parte, pues suele ser como muy homoerótico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas están haciendo cosas no para quedar bien con mujeres, para quedar bien con otros hombres. Entonces también ahí las conductas que tenemos de repente sí están como, caray, a ver, que tú no eras el más macho de los más machos, andas aquí quedando bien con otros hombres, ¿qué pasó? Entonces sí tiene que ver con este género y estos comentarios van sesgados al género, ¿no? Van apegados a ellos más bien. Vamos a avanzar aquí con qué es lo que se propone. ¿Qué tenemos? Derecho a la diferencia versus derecho a la igualdad. ¿Cuál sería este tema? ¿No? ¿Qué actualmente tenemos un derecho a la igualdad reconocido en la Constitución Política Mexicana? Pero, perdón. Sí, no, pues por ejemplo, ahí creo que está muy claro de que algunas personas tienen una diferencia y una igualdad, o sea, quieren que tengan privilegios por tan solo tener un género u otro, y es de ambos géneros, o sea, masculino y femenino pueden tener más privilegios que el otro solo por ser. Vamos a ver qué son privilegios realmente y vamos a ver qué son como alcances para tener una nivelación en lo que son los derechos.
El derecho a la igualdad, si bien es lo que tenemos reconocido en la Constitución Política Mexicana, es lo que nos dice que todos los mexicanos somos iguales. Y eso tampoco es cierto, ¿no? Los de Chihuahua no son nada parecidos a los de Oaxaca y los de Oaxaca no son parecidos a los de San Miguel y así nos vamos, ¿no? Entonces, este derecho a la igualdad nos acerca a la aproximación de nosotros recibir estos derechos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? El derecho a la diferencia. ¿Por qué? Porque en ese derecho a la diferencia se abren posibilidades de asumir en la existencia de más personas, que no solo es la dicotomía de hombre o mujer, sino que también existimos otras personas que, si bien nos podemos sentir hombres o mujeres o no binarios, en este caso la diferencia sí nos haría incluir a los no binarios, pero la igualdad no, porque tendríamos que ser todos iguales. El derecho a la diferencia contribuye a visibilizar, reconocer y compensar las diferencias y desventajas que tienen ciertos individuos o ciertas personas. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos actualmente que tal vez no comprendamos aún socialmente? Pues una desventaja es que las mujeres inician sus relaciones sexuales mucho más tarde que los hombres y generalmente lo hacen sin información y sin protección. ¿Qué ocurre con los hombres? Pues ocurre lo mismo, nada más que ellos lo hacen más adelantados. O sea, también lo hacen sin protección y sin información. Pero ¿qué es la diferencia entre ellos? Que lo hacen más jóvenes que las mujeres. Y lo empiezan a hacer por cuestiones de presión social. Muchas veces es más por la presión social que por otro aspecto. Los hombres empiezan a tener estas relaciones sexuales para demostrar que son más machos o que son más hombres, teniendo relaciones sexuales con bastantes mujeres o personas, y eso hace como que los hombres se sientan más masculinos. Sin embargo, en algunas experiencias que hemos tenido en talleres, cuando les dices a las mujeres, oigan, pongan en un papelito en la parte de arriba con cuántas personas han estado realmente en su vida, y en la parte de atrás pongan con cuántas personas le dicen a su pareja actual que han estado, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso con las mujeres ponen, no sé, si han estado con 5, a la pareja le dicen he estado con 1. Porque pues no le puedes decir que es virgen, porque pues ya no, ¿verdad? Entonces tú eres el segundo, ¿no? Y eso ocurre porque pues las mujeres están como más restringidas en ese tema. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos esta misma dinámica con hombres en estos salones? Pues estos generalmente el número que ponen arriba, lo ponen también abajo. O sea, si te ponen 35, que han estado con 35, abajo también te ponen que han estado con 35 y son las que le dicen a la pareja con las que han estado. Y esto habla de cómo el género es más permisible para unas conductas con hombres, que sí tienen ventajas, que tienen estas desventajas con las mujeres. Un tema que nosotros vimos judicialmente fue en un caso de un aborto que se realiza en Guanajuato. La mujer es arrestada y detenida por la fiscalía. La acusan del aborto y por crimen, no sé cuántos años le estaban dando, como 18 años. El punto es que a la pareja de esta mujer que la acompañó a practicarse el aborto, a la clínica y demás, lo llaman también de la fiscalía, pero en calidad de testigo. ¿Creen que ahí hay violencia de género o no? ¿Por qué la habría? Porque en este sentido al hombre solo lo están llamando para que atestigue en contra de la mujer, de su misma mujer, para el caso de este aborto. Y a la mujer le están sentenciando por 18 años. ¿Creen que eso sea un privilegio, una ventaja, una desventaja o qué? Analícenlo un poquito, porque en este sentido ambos deberían de estar siendo juzgados por el mismo delito y por el mismo crimen.
Si es que se le estaba juzgando a la mujer, pues también al hombre. Pero en este sentido, solo se le estaba juzgando a la mujer y al hombre se le estaba dejando pues ir en paz, nada más tú ven y atestigua y ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí la ley tiene que hacer esas modificaciones y esos ajustes para poder ser más imparciales y poder dar pues resoluciones más efectivas y que no tengan este sesgo de género que se ve muy marcado en este caso. Y haber violencia en el caso de que él sí quiere continuar y tener al bebé y ella no quiere y ella aborta y no entran los derechos de paternidad o de sea, hay violencia en contra de ese género masculino o el deseo de paternidad. No, ahí se respeta más bien el derecho de decidir de la mujer y en ese sentido también el hombre no está en desventaja. Lo que se debe de hablar ahí con los hombres, que no se ha asumido, es empezar a hablar de paternidad responsable, de asumir también estos estereotipos más amigables, como las nuevas masculinidades, para empezar a tener como este sentido de la libertad de las personas, ¿no? De la libertad de los cuerpos, porque también cuando un hombre se casa con una mujer, dice, mi mujer. O sea, la mujer deja de ser de ella para convertirse no es un acompañante, ¿perdón? En una propiedad, sí, en una propiedad, incluso en algún artículo se puede decir como tan feo, perdón que se escucha así, pero vuelve a ser esta parte. Entonces, en ese sentido, pues no tenemos la misma ventaja como para decidir o no decidir, sino más bien los hombres tienen mucho más ventaja de estos privilegios, incluso de decidir del cuerpo de la mujer, ¿no? Porque ¿quiénes legislan estas leyes en contra del aborto? ¿Quiénes legislan todo esto? Son hombres. ¿Qué tanto dicen las feministas? Si los hombres quedaran embarazados, el aborto sería legal. Así de fácil, ¿no? Porque sería algo, dígame. Tengo una sobrina y el segundo embarazo le dice al médico que la opere, que era médico, le dice el médico, no podemos hacerte la cirugía porque tu esposo tenemos que ver a tu esposo. Dice, pero si es mi cuerpo y ya no puedo tener más hijos. El doctor va, toma el esposo y dice, no sabes que tu esposo tiene Sí. Qué buen ejemplo acaba de dar también la violencia de género en el área médica. Híjole, también está gruesa. Recuerdo que en los 90, no me acuerdo si 96, 94, pero más o menos en estas fechas, las mujeres iban a solicitar lo que era el DIU a las clínicas de salud para que se los pusiera y evitar los embarazos. Entonces, cuando llegaban a la clínica de salud, precisamente tenían esta respuesta que nos acaban de dar. No, tiene que venir tu esposo a dar el consentimiento de que se te va a poner el DIU. Pero, ¿qué ocurre después? Cuando la Secretaría de Salud necesitaba datos y estadísticas para ver cómo habían puesto de DIUs, se lo empezaron a poner a todas las mujeres, sin consentimiento, sin informarles, sin decirles. Y algunas de ellas no sabían que lo tenían, se enfermaron y pues fue de modo que se enteraron. Sin embargo, esa violencia médica también se sigue viviendo en la actualidad, de esta manera, negándoles los servicios a las mujeres sobre sus cuerpos. ¿Sí? Dígame. Además, se sabe que muchos de estos casos de DIU sin consentimiento fueron en mujeres de situación vulnerable, Claro, de comunidades indígenas. claro, sí. Pero sí se fijan la violencia médica que hay, y todo fue contra las mujeres. Primero, no se les permitió a las que sí querían tener el DIU. No se les permite. ¿Por qué? Porque tiene que venir un hombre a decir, sí, pónganselo. Segunda,
como se les vuelve a violentar a estas mujeres, el Estado poniendo a diestra y siniestra a toda la que entrara, sin consentimiento y sin autorización. Entonces, ahí fueron doblemente revictimizadas estas mujeres por el Estado, ya ni siquiera por la sociedad en general, sino por el Estado. Y por eso la importancia de meter la perspectiva del género en las políticas públicas, en todas. Esto es transversal. No puede quedarse una política pública sin la perspectiva del género, porque entonces esa política pública nos estaría dejando un sesgo. Vamos a continuar porque no sé cuánto tiempo tenemos para... ya. Ok, pues conclusiones del grupo, a ver, ya para terminar. ¿Alguna duda? ¿Les parecieron locuras lo que les estuve diciendo? ¿Está desapegado de la realidad? ¿Nada que ver? A ver, por acá. ¿Cómo está el estado de Guanajuato en cuanto a derechos de la diversidad? Pues tenemos una ley que, si bien es estatal, tenemos 46 municipios, en los cuales solo 21 se tiene la aplicación o se bajó esta ley estatal. De estos 21, 3 de estos municipios son de las unidades de diversidad sexual, son dirigidos por personas heterosexuales. Entonces, pues tú dime cómo ves el panorama. Y cuando una persona sufre de alguna agresión de género, violencia de género, ¿qué puede hacer? Bueno, afortunadamente en San Miguel de Allende hoy contamos con lo que es la unidad de atención para las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, también hay otros espacios donde se atienden este tipo de violencias. No sé cuántos de ustedes aquí conocen la Oficina de Atención a Víctimas, ¿no? Los invito a que la conozcan. La verdad, las personas de ahí están muy sensibles al tema y muy receptivas a los temas. Se encuentran en la Independencia, pero hasta... es Avenida Independencia, casi llegando a las Tortas El Compita. Los que son de San Miguel van a saber dónde es. Y está justo enfrente de esta lonchería. Pero si tú vas ahí, te quedas en la escuela, en la primaria, caminas 2 cuadras y está atención a víctimas. Y ahí pueden acudir, cualquier persona puede acudir ahí. ¿Sí? ¿Listo? Y pues bueno, gracias por su atención. Aquí está el contacto del municipio donde pueden buscarnos y pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, su atención, y si alguien tiene dudas, preguntas, lo vamos resolviendo en este espacio que quede al final. Muchas gracias, Adrián. Sí. Bueno, cerramos de esta manera la charla con el ingeniero Adrián, que ha sido realmente muy reveladora. Un tema muy importante, un tema de inclusión, de diversidad en una sociedad que requerimos de una formación, de una educación precisamente en la materia, y es algo que tenemos que hacer todos los días. Tenemos que, de alguna manera, poder hacer que los valores de la tolerancia, la diversidad, la inclusión de la diferencia, precisamente la generación de los discursos de paz y de concordia puedan finalmente permear en la sociedad. Yo les agradezco muchísimo estos comentarios que han hecho, estas preguntas que han hecho a lo largo de esta charla, que crearon una dinámica distinta. Empezamos al final, recabar las pláticas, pero realmente las preguntas que ustedes han planteado a lo largo de esta charla con Adrián han sido realmente maravillosas, realmente formidables, y yo les quiero no solamente felicitar a Adrián por su charla, sino también felicitarlos a todos por esta intervención que han tenido en esta tarde, jueves de la UNAM, en la Universidad de Guanajuato, y yo sé que prometimos que esto iba a concluir en 1 hora, y precisamente por eso lo hacemos. Sé que nos podemos alargar mucho más, pero por respeto a todos los tiempos de todos, sí queremos despedir a Adrián. Pero antes de despedirlo, decirle, además de gracias, que le queremos dar una constancia firmada por nuestras autoridades, y
la leo para que tengan conocimiento de esta constancia. Que dice así: la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León y de su extensión en San Miguel de Allende, entrega la siguiente constancia a Adrián Isaías Diosdado Zapatero por impartir en la charla El ABC de la Sexualidad y el Género, llevada a cabo el 21 de mayo del 2016. Por mi raza hablará el espíritu, firmada precisamente en este municipio de San Miguel de Allende. Y bueno, yo les quiero agradecer a todos y todas, y bueno, despedir a Adrián con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para todos, gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. No se pierdan el partido de Pumas el domingo. Muchas gracias por la circunstancia.